Dios eterno, te agradecemos, Señor, este tiempo que tenemos privilegio de poder acercarnos nuevamente a tu palabra. Te pedimos, por favor, Señor, seas nuestra guía en la lectura de los pasajes que vamos a ver y se cumplan tus propósitos en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos de todo ello y te honramos y te damos la gloria en el precioso y glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a ver qué es lo que aconteció inmediatamente después de que Dios forzó a Faraón a través de la muerte de los primogénitos en ese país, a donde habían estado esclavizado el pueblo de Israel por 400 años, porque su corazón había estado endurecido para no dejar ir al pueblo de Israel. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra: Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y aquí cuando la palabra está diciendo conságrame, en otras traducciones vemos que el versículo dice: aparta para mí todos los primogénitos, o santifícame todo primogénito, o dedícame todo primogénito. Entonces, cualquiera de esas traducciones es correcta. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Cuando en este versículo vemos que la Escritura dice tened memoria de este día, Dios a través de Moisés les estaba enfatizando que era un día memorable para que lo recordaran por siempre en medio del pueblo de Israel. Ese día Dios les estaba dando la libertad de la condición de esclavitud que habían tenido en Egipto por 400 años y les estaba dando una existencia como nación. Por lo tanto, debía estar presente ese evento en la memoria de ellos, pues Dios los había sacado de ahí con mano poderosa, dicen algunas versiones, otras dicen con gran poder. Pero cuando Moisés en este versículo 3 les está diciendo al pueblo de Israel, tened memoria de este día, ¿a qué día se estaba refiriendo? Lo podemos observar en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Esa era la instrucción que Dios les estaba dando a través de Moisés, para que apartaran desde ese día un cordero por cada familia. Y dice el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dicen los versículos 7 y 8, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Dice el versículo 11 y 12, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, ¿a qué día se estaba refiriendo? Al día 14 de Abib. Y dice el versículo 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Dejaron Egipto hasta el principio del día 15 del mes de Abib, es decir, el primer día de los panes sin levadura. Fue cuando salieron de Egipto el pueblo de Israel. Capítulo 13, versículo 4. Vosotros salís hoy, es decir, en este día, en el mes de Abib. ¿Y por qué el mes de Abib?
El mes de Abib corresponde a fines de marzo o los principios de abril de nuestro calendario. Abib literalmente significa espiga verde y es el mes de las espigas verdes. Es la mejor estación del año en que Dios escogió para que ellos pudieran viajar a la región del desierto de Sinaí, y sobre todo por los rebaños y manadas que traían, porque el invierno había bajado y los wadis, es decir, un nombre en árabe que se refiere a una especie de cañada, están cubiertos con un verdor temprano y exuberante. Entonces, aquí la Pascua es instituida como única celebración durante todo el tiempo que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Y cuando el pueblo fue establecido en la tierra prometida, la época era solemnizada como un aniversario sagrado conforme a las órdenes que Dios les había dado. Versículo 5. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será la fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Es decir, de esta fiesta y otras presentaba las mejores oportunidades para poder instruir a los pequeños y a los jóvenes en el conocimiento de la gracia de Dios para con sus antepasados del pueblo de Israel. Y en ese sentido, cuando el padre de familia estaba instruyendo a su hijo en este aspecto, él estaba diciendo que Jehová había hecho con él, y obviamente transmitía así porque ellos eran descendientes de esos antepasados que Dios había sacado del pueblo de Egipto. Versículo 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. ¿Y a qué se refiere cuando aquí está diciendo que te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos? O en tu frente, dirían otras traducciones. Bueno, este precepto, entendido literalmente, dio origen al uso de las filacterias, es decir, 2 correas que sujetan una cajita que contenía pedacitos de pergamino con textos de la ley de Moisés y de este pasaje de Éxodo, escritos por los propios hebreos y que se los atan en la frente de una a otra oreja y en el brazo izquierdo. Los judíos ortodoxos las usan todavía hoy en día. Y podemos observar en el Nuevo Testamento que también en el tiempo de Cristo se usaban, pues observamos por ejemplo en Mateo 23, en los versículos 5, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque lo dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Entonces, aquí el Señor, haciendo un reclamo a los escribas y a los fariseos, hace referencia a este hábito que tenían basados en este pasaje. Regresando a Éxodo capítulo 13, vemos los versículos que siguen a partir del 10. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado. El motivo principal de la Pascua debemos recordar que era que debían tener siempre en la mente la noche cuando Jehová pasó de largo por las casas de los hijos de Israel. Versículo 12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová.
Recordamos aquí lo que Dios le había dicho a Moisés en el versículo 1 y 2, cuando en el versículo 2 leemos que Dios le dice a Moisés: conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, ¿qué significa? Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. ¿Qué es entonces santificar, apartar, dedicar o consagrar a todo primogénito? Santificar es consagrar, apartar para un servicio sagrado. Y la base de esto descansa en el hecho de que, habiendo los israelitas sido preservados sus primogénitos por gracia divina, con respecto a la mortandad que sobrevino a los primogénitos en las familias de Egipto, en ese último juicio que Dios ejerció sobre ellos para que pudiera ser liberado el pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba obligado por gratitud a considerarlos como propiedad de Jehová. Así Dios nos dio libertad de la esclavitud, del pecado, y nos redimió. Así también a todo creyente Dios nos dio libertad de la esclavitud del pecado y nos redimió mediante la santa sangre del Cordero, que quita los pecados del mundo. Y como nos compró, así entonces ahora somos de su propiedad, es decir, le pertenecemos. Versículo 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieras, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces, ¿qué significa aquí cuando Dios se expresa redimirás al primogénito de tus hijos? Los israelitas obviamente escaparon entonces de Egipto durante la noche, y si la casa en la que vivían tenía sangre en los dinteles de las puertas, Dios en ese momento estaba perdonando las vidas de los primogénitos de los hebreos, pero Dios también ordenó a los israelitas que volvieran a recuperar a sus hijos. Esto tenía tres propósitos. Primero, que recordara el pueblo cómo Dios había salvado del ángel de la muerte las vidas de sus primogénitos, y también los había liberado de la esclavitud. También mostraba el respeto que Dios tiene por la vida humana al distinguir a su pueblo de las naciones paganas que sacrificaban vidas humanas para hacer las paces con sus dioses. Pero también miraba hacia el futuro, en el día en que el Señor Jesucristo compraría nuestra salvación, pagando el precio del pecado de una vez y para siempre, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué dice aquí ese versículo 13 de Éxodo 13? Que más de todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no los redimieres, quebrarás su cerviz. Bueno, recordemos que el asno era considerado como un animal inmundo, porque no es rumiante ni tiene las pezuñas partidas, según lo establece en el libro de Levítico. Por lo tanto, no se podía ofrecer en sacrificio, y si no se lo sustituía por otro, tenían que matarlo sin derramar su sangre. Su muerte tenía que hacerse quebrándole el cuello. A eso se refiere con la expresión quebrará su cerviz. Y esto lo hacían así entonces porque no podía sacrificarse ni ofrecerse en sacrificio un animal inmundo. Entonces tendría que ser redimido a través de un cordero. Y así lo mismo igual. A los hijos primogénitos tenían que ser redimidos sacrificando un cordero. Así a nosotros Dios nos redimió a través del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue sacrificado en nuestro lugar, y así en ese sentido tenían ellos que tener presente que forzosamente debía de haber alguien que ocupara el lugar para ser sacrificado. Y en el caso de nosotros, quien ocupó nuestro lugar fue el Señor Jesucristo. En el caso de ellos, en el Antiguo Testamento, hasta el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, lo que hacían era sacrificar un cordero. Versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás,
Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Dice la Biblia al día, en ese versículo 14, el día de mañana, cuando vuestros hijos os pregunten, ¿y esto qué significa? Les diréis, el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Versículo 15. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito, macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Entonces, esta es la explicación que está recibiendo el pueblo de Israel de por qué razón tenían que ser redimidos tanto los primogénitos de los hijos de los israelitas como los primogénitos de los animales. Dice el versículo 16, por lo tanto, como si tuvieras una marca en la mano o en la frente, esta ceremonia te hará recordar que el Señor, con su gran poder, nos sacó de Egipto. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. La razón es que este camino estaba protegido por guarniciones de los filisteos y contra las cuales el pueblo de Israel tendría que haberse enfrentado con ellos para poder seguir esa ruta. Entonces Dios los estaba guardando de ese enfrentamiento, porque Él sabía que entonces el pueblo de Israel se hubieran regresado o hubieran querido regresarse a Egipto. Y esto lo podemos ver en el versículo 18, donde dice la palabra, por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. Entonces Dios evitó que ellos tuvieran ese enfrentamiento contra los filisteos, por una parte. Y enseguida sigue diciendo el versículo 18 que los israelitas salieron de Egipto formados como un ejército. Y aquí la traducción no es que esté dando a entender que era un ejército el que había salido de esclavitud del pueblo de Egipto, sino que, por ejemplo, algunos lo traducen mejor como que se trataba de 5 secciones, la forma en que venían avanzando a través del desierto. Y esas 5 secciones eran la vanguardia, el cuerpo principal, a la derecha, a la izquierda y la retaguardia. Si lo observamos en una vista aérea, por decirlo así, veríamos esas 5 secciones. Vanguardia, cuerpo principal, a la derecha, a la izquierda y la retaguardia, como si fuera un ejército en orden de batalla. Versículo 19. Moisés se llevó con él los huesos de José, porque José les había hecho prometer eso a los israelitas, diciéndoles, seguro que Dios va a venir a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense mis huesos de aquí. Entonces, José tenía presente que después de 400 años de esclavitud, Dios los iba a sacar, y entonces les estaba haciendo que prometieran que en ese momento en que salieran, tenían que llevarse sus huesos para que no se quedaran ahí en Egipto. Versículo 20 al 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces, en todo momento, Dios estuvo con ellos desde que salieron. Y así debemos entender que la vida del creyente, Dios está siempre con el creyente. Entonces, ¿cómo debemos entender este capítulo 13? Así como Dios le había pedido al pueblo de Israel que tuvieran siempre presente ese día en que Dios los había sacado
de esclavitud de la tierra de Egipto, entonces así también nosotros debemos recordar el momento en que Dios nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Porque a partir de ese día Dios nos ha dado vida eterna. A partir de ese día Dios nos ha hecho parte de su familia. A partir de ese momento Dios nos ha hecho hijos de Él. Porque nos ha dado una vida nueva y nos encamina a que en el momento en que nos llame a su presencia, estaremos con Él por siempre, por la eternidad. ¿Qué más debemos recordar? Así como Dios los protegió al pueblo de Israel para que no tuvieran ese encuentro con los filisteos, sino que los llevó por otros caminos, a veces Dios permite que tengamos acontecimientos para liberarnos de otros que pudieran ser estorbo o dañinos para nuestras vidas. Entonces debemos de confiar siempre en Dios. Así como Dios los acompañó en su travesía por el desierto, dice la palabra que de día era una nube que los guiaba por el camino que debían de seguir, pero si tenían que seguir avanzando durante la noche, era una columna de fuego la que alumbraba el camino de ellos. Entonces, nunca debemos tener duda de que Dios está siempre con nosotros. En todo momento Él nos acompaña. Dice la propia palabra en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, en todo momento, su palabra es la que es nuestra guía en nuestro caminar por este mundo. Entonces, siempre debemos estar apegados a ella y creer lo que ahí dice, porque es Dios el que está hablando a nuestras vidas. Siempre debemos de confiar que Él está a nuestro lado. Y en todo momento podemos recurrir a través de la oración en cada una de nuestras necesidades, en cada uno de los propósitos que tengamos en mente, porque habrá propósitos que según nuestro corazón, nuestros caminos pudieran ser correctos, pero habrá propósitos que en lugar de ser correctos nos pudieran estar alejando de la relación que tenemos con Dios, y entonces debemos considerar que Dios es el que nos debe de guiar, qué caminos son los que debemos de seguir. Pongamos entonces siempre en manos de Dios nuestro andar, nuestro caminar, para evitar tropiezos. Es probable que no estemos exentos de caer, pues somos humanos y recordemos que tenemos las dos naturalezas, y habrá momentos en que, según las decisiones que tomemos, nos estemos apartando de Dios, pero debemos de enmendar el camino siempre en el momento en que seamos redarguidos por Dios. Debemos de ponernos a cuentas delante de Él para que Dios nos restaure y podamos seguir el camino que Él nos marca. Aquí vamos a dejar esta lectura y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te agradecemos, Dios, lo que nos has mostrado en esta ocasión, y te rogamos que tú nos redarguyas y nos guíes, Señor, porque son muchas las ocasiones en que fallamos delante de ti, Señor, y por ello te rogamos que no nos dejes desviarnos de la guía que tú nos has dejado en tu palabra. Te agradecemos, Señor, este tiempo y te honramos en el glorioso y precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.